Y empresas como la tuya, me parece interesante que ya tienen eso armado, ¿sí? Entonces ya puedes, de cierta manera, parametrizarlo y tenerlo listo para diferentes clientes dentro del segmento. Y ya entiendes las particularidades, que a veces eso es lo que le pasa mucho a las compañías grandes. Hacemos de todo, entonces le pegamos a restaurantes, le pegamos a retail, le pegamos, pero como hacemos de todo tan grande y para todo lado, a veces esa especialidad se pierde, y ahí es donde está esa magia, y que pues realmente puede hacer las cosas mucho más rápido que una empresa muy grande. ¿Sí? Entonces, Sí. eso es muy interesante. De pronto, hay una parte también que vale la pena mencionar y es la manera como las personas se adaptan a las respuestas automáticas, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, para hablar del caso con la tecnología que todos conocemos, que es la Internet, ¿cierto? Muchas veces uno entra a una página web y uno acepta que la página web está caída, pero uno la refresca y ya le funciona bien. Entonces el usuario se le enseñó que la Internet tiene un defecto y es que no funciona todas las veces, pero funciona la mayoría. Y los usuarios están contentos con eso, ¿no? Y hoy en día una página caída es muy raro. O sea, Muy raro. refresco y funciona, pero para los que somos un poquito más viejitos, había veces que se caía la página. Yo me acuerdo que yo jugaba mucho en Latin Chat Ajá. y en Latin Games, y a veces se caía un día y uno, bueno, se cayó y uno salía a jugar. Hoy en día se cae una página y ese la acabose y se cae la acción y, mejor dicho, la gente no vuelve. Pero por ejemplo, ayer estaba yo ayer estaba comprando unos vuelos y me tocó dos veces porque llegué a la parte donde hay que descolocar la tarjeta de crédito y ya no le funcionó. Entonces le tocó uno reiniciar. Entonces me refiero como a estos casos. Sí. Aceptamos que hay un beneficio, pero aceptamos que ese beneficio de ser yo capaz de comprar en mi casa, sentado, ¿cierto? Comiendo, de todas maneras tiene una arista que me puede sorprender que no puede funcionar, pero yo pues tengo paciencia y lo uso nuevamente. Eso es lo que va a pasar también con los asistentes inteligentes. Entonces hay muchos, por ejemplo, hay muchos restaurantes que las personas están pidiendo que sea muy bueno desde el inicio y que es 100%. Pero por ejemplo, esas expectativas de pronto no son muy reales para las tecnologías, especialmente si son nuevas. Y entonces pues van a crear frustración de pronto en los jefes de esos restaurantes que tienen unas expectativas pues muy altas. Mientras que hay otras personas que comprenden que por ejemplo el sistema les ayuda en el 90% de los casos y que hay otro 10% que tienes que tú manejar porque pues no funciona en todos los casos. Entonces si uno va con esa mentalidad, le queda mucho más fácil, digamos, hacer esa asimilación de la tecnología, ¿cierto? Que unas expectativas un poco más bajas. Y es el caso, por ejemplo, que ahora se da, que por ejemplo muchas veces cuando uno está generando ya sea imágenes o está imaginando correos o está manejando respuestas automáticas, siempre tiene que estar la persona corrigiendo ese 10% para tener el producto final. No es completamente autónomo, ¿cierto? Entonces es como algo que, digamos, las personas que no conocen de agentes tienen que estar aprendiendo un poco más de que tienen que ser también pacientes con esas tecnologías. Yo tengo una pregunta, sobre todo estas que están haciendo agentes que le hacen facing hacia el cliente, que están interactuando con el cliente. Y ¿cómo enfrentan ese? Hay un estudio que dice que de hecho nosotros como humanidad y como personas, cuando interactuamos con chats, tendemos a ser más pasivo-agresivos. Todos. Con el chat que si fuera un humano. Entonces hablan con el chat y es como que le responden de cualquier manera, o quiero un humano, deja de ser estúpido robot. O sea, yo hice un experimento de hacer un discovery con una gente. Y hicimos pruebas internamente con la compañía y con un cliente. Okay. Y tú veías las respuestas, o sea, tú eres un tonto, no entiendes qué hace mi compañía. O sea, te responden, ¿cómo manejas esa ambigüedad innata de la humanidad? O sea, nosotros estamos acostumbrados a esto, porque cuando le pones una máquina en la mitad, hay gente que se frustra y se molesta y le responde de cualquier manera a la gente. ¿Cómo hacen para manejar eso? Pues, digamos, en lo que nosotros hemos observado, sí. Inicialmente la gente no lo nota. Ok. Inicialmente la gente piensa que está con un humano. Entonces ellos realmente no tienen tiempo. O sea, como saben como piensan que es un humano, entonces son más respetuosos. Ok. ¿Cierto? Después de que el sistema ya estaba en funcionamiento un tiempo, entonces la gente ya empieza a entender qué es lo que está pasando. Y hay dos casos.
Ok. En un caso la persona aprende. Especialmente si la persona quiere tener un producto de un restaurante, yo sé que si le pido de cierta manera lo tengo más rápidamente, sin menos fricción. Ok. Realmente lo que vemos es que la mayoría de la gente se adapta. Se adapta a la manera como el asistente habla. Para pues básicamente llegar al final del servicio lo más rápido posible. Ok. Hay otras personas que se frustran, ¿cierto? Estas personas usualmente lo que nosotros hacemos es que nosotros notamos que la persona tiene un problema y entonces hay que dispararlo y pasarlo a la persona humana. Al operador. Al operador. Entonces, en este caso nosotros pues tenemos como un código de colores. Entonces los colores rojos son los que son de atención, que requieren persona humana. Cuando yo veo que él está trabado, entonces tratamos de evitar que llegue allá. Ok. Pero en general... Pero tienes un flujo para manejar eso. Tenemos un flujo para manejar eso, sí. Para manejar eso. Allá donde uno tiene que comenzar a llegar. Pero lo que te decía, nosotros decimos a esa gente, llegamos a un punto que dijimos, no, hagámoslo con encuestas porque, de hecho, tuvimos una socióloga que hizo una investigación y todo, porque íbamos a ponerle una otra. Y nos dijo, no vayan a hacer eso ni a palo porque peor. Entonces, la interacción, vamos a tener que irnos acostumbrando y va a ir cambiando. Sí, hay por ejemplo personas que, una de las cosas iniciales es que a las personas se le decía que quería un asistente, pero que si quería una persona humana podía escoger esa opción. Era como el primer mensaje. Mira, soy un asistente, pero si quieres una persona, te puedo pasar a la persona. Cuando esa opción se le da a los usuarios, la mayoría de los usuarios pasan a la persona. Entonces no es factible, ¿cierto? Claro. Porque pues el asistente se quedaría sin trabajo. Entonces realmente por defecto siempre entran al asistente y el asistente ya los pasa a las personas. De todas maneras el asistente pues es muy... también entiende mucho a los usuarios y los usuarios si lo piden, que quieren un humano, los pasa a un humano. Vas midiendo el nivel de interacción y la frustración que va manejando y con eso lo... Inicialmente, digamos, sí, esa es una idea en la cual, especialmente porque, por ejemplo, los asistentes que trabajan en ventas, la venta es realmente una conexión emocional. Entonces el asistente, para ese caso nosotros hemos evaluado el hecho de que el asistente siempre tiene que estar midiendo cuál es el nivel emocional de la persona para que él cambie en el modo adecuado cuando hacer una propuesta de venta. No se le puede hacer una propuesta de venta a una persona que no esté interesada en el producto o que esté brava. Exacto. Entonces sí, digamos, se han hecho esos análisis, ¿cierto? Pero no se han implementado, o sea, se está implementando actualmente lo básico. O sea, ya cuando la persona está frustrada, ya ahí se cambia, pero no se le va midiendo. Pero ya estamos llegando a un punto donde la tecnología nos permite llegar a habilitar esas cosas. Hace 2 años, hace 1 año, no podemos hacer. El piloto era como, no. Y lo otro es, por ejemplo, la parte de la voz, en el cual ya también se agregó esa parte emocional. Ok. Que, bueno, sí es cierto, es cuando uno está hablando por el ChatGPT alrededor de hace 1 año, es cuando él ya cambia ya tiene una tonalidad emotiva. Exacto. Y actualmente, por ejemplo, cuando uno habla con él, si uno se ríe, él se ríe, ¿cierto? Si uno suena sorprendido, él responde, dice, ay, ¿qué por qué? No, de ¿cierto? hecho, te habla diferente de persona a persona. Mi señora le habla más pausado, con otro tono. Como es una persona que le habla rápido, es como necesito esto. No me da tanta explicación. Ya es como, sí, yo estoy trabajando, ya el archivo de memoria debe tener gigante. Pero ya me sabe responder muy rápido y en un tono diferente. De hecho, como yo trabajo con argentinos en Globan, me habla como argentino. Es cierto. Entonces, es chistoso. A mi señora le habla un español un poquito más neutro, más tranquilo, más pausado. Y el otro día hicimos un experimento con un amigo que es abogado y le habla de una manera mucho más, como hablan los abogados, ¿no? Que ellos tiene un léxico un poco más amplio que uno. Y de una manera más pausada, como más estructurada, también le habla de esa manera. Entonces es interesante cómo se adapta, ¿sí? Y cómo adaptas el producto a eso. Sí, esa es la parte, pues, que a veces uno como técnico no está uno muy atento. Sí. Pero por ejemplo, ahora que estamos trabajando ahora esta parte de los podcasts, nos dimos cuenta y pues que hemos estado interactuando con la gente de comunicación social, Sí. ¿cierto? Nos damos cuenta que realmente el producto es un producto de comunicación social, donde realmente lo que hay que tener personas mirando la manera como el asistente se expresa
Y ahí son características del producto muy importantes que los ingenieros pues no necesariamente habíamos considerado antes. Sí. Entonces hay como una ampliación, digamos, ¿cierto? De esa interacción y ese sentimiento de recibir bien al usuario. Es que, y esto es como un ingrediente que era secreto y ahora no es tan secreto. La salsa secreta de muchas empresas de marketing y muchos productos que eran exitosos era eso, era poder entender y Tener esa empatía. tener esa empatía, tener esa habilidad de poder hacer una experiencia agradable. Decían que era hacer experiencias sin fricción, pero realmente no es experiencia sin fricción, es entender y poder leer mi usuario, caracterizarlo, ¿sí? Y poder darle el servicio y entender qué es lo que necesita y lo que tú dices, que es mucho lo que se maneja en un ciclo de manejo de relacionamiento con clientes. ¿En qué punto de esa curva estoy? ¿Y en qué punto tengo que tomar diferentes acciones? Tan simple como en un chat, que es súper rápido, pero lo puedes mapear, ¿sí? Que esos eran los famosos Customer 360 y 720 que se vendían hace 2 años. Sí. Que era poder, primero, caracterizar al cliente, después poder entender en qué momento de vida estaba, para poder ir a ofrecerle en un banco un crédito, en un supermercado un producto específico, en un programa de lealtad, cómo poder alargar esa retención de clientes, ¿sí? Entonces, todo eso lo podemos hacer ya. Exactamente. Por ejemplo, justamente ahora que llegas a esa parte, eso es algo que nosotros internamente estamos tratando de hacer, retomando un poco la parte que dijimos de cómo van a evolucionar las empresas, ¿cierto? Nosotros ahora pensamos que, por ejemplo, en la parte de mercado y ventas, realmente tenemos que seguir esos procesos de saber quién es el usuario, qué necesita, en qué ciclo de vida se encuentra. Y eso pues usualmente se lo enseñaba a uno al equipo de marketing para que ellos fueran pues más empatéticos y tuvieran una manera pues más... Y que la campaña fuera exitosa. Y que más exitosa. Pero eso ahora lo que estamos haciendo es automatizándolo. Es decir, esos mismos procesos hay que hacerlos pues de manera manual y después una persona, en este caso, con las habilidades de automatización y de estos cerebros pues, ¿cierto? Electrónicos, nosotros nos ponemos a hacer eso de manera automática, ¿cierto? Para que pues trabajemos ya pues con la nueva metodología de trabajo, que es realmente trabajar mucho más con base en esos cerebros, ¿no? Sí. Y pues cabe la pena pues mencionar también la dirección, ¿no? que lleva pues la industria, que la industria realmente lo que está buscando es pues desarrollar esos empleados digitales, donde si usted necesita una persona de marketing, usted pueda emplear esa persona desde la nube, ¿cierto? Y así pues con los diferentes cargos para lo que es el contador, para lo que es pues inclusive el desarrollador, para la gente que es de análisis. Y pues por esas razones que se están invirtiendo pues dineros pues muy elevados en esos ciertos centros de datos de inteligencia artificial, que son completamente pues nuevos, ¿cierto? Pero que se escucha mucho en las noticias que hay unas inversiones muy altas, donde las empresas a futuro, pues estas empresas líderes, van a ofrecer esos trabajadores digitales. Y pues de todas maneras la expectativa, como aclarabas tú de manera errónea, era que iban a reemplazar completamente a los empleados reales. Pero realmente, por ejemplo, una observación que alguien hacía era que realmente estaría reemplazando a los empleados que no son como muy buenos, ¿cierto? Porque los empleados que son muy buenos y tienen la capacidad de saber el proceso y enseñarle a los agentes, pues van a estar en una mejor posición. Pero si uno es una persona que pues es muy promedio, pues el asistente va a superar esa capacidad de servicio. Entonces lo mejor realmente para pues tener una longevidad en su carrera profesional es pues aprender esas tecnologías y tratar también de tener niveles altos de servicio para que los agentes pues no lleguen a esos niveles, ¿no? De todas maneras un humano siempre tiene la facilidad de dar un mejor servicio por la flexibilidad que tiene y la empatía y pues humano, ¿cierto? Al menos al momento hemos visto que es mejor que la máquina en los casos más extremos, ¿no? Más extremos. Y por eso todavía cuando hacen esos análisis y que de pronto si alguno lo ha visto es el tema ese de los benchmarks. Entonces,
¿qué tal la gente, qué tal que Opus hace esto? Que ahora el nuevo modelo de Cloud es una locura, que el nuevo modelo de Gemini en 3 meses va a hacer esto. ¿Qué tanto se parece a nuestro cerebro? Yo no creo tanto en los benchmarks hoy en día porque ya se saben las preguntas. Entonces ya hay laboratorios que los entrenan para vencer el examen. Ajá. Pero de cierta manera nos da una idea de dónde están y hasta dónde pueden llegar a ayudarlos. Con lo que decías de los empleados, ahora una opinión muy impopular. Yo creo en eso, de cierta manera hasta cierto punto, y lo dijo en algún momento, no me acuerdo si fue Andrea Carpati o no me acuerdo quién fue el que lo dijo, que dijo, la inteligencia artificial no va a reemplazar personas. Las personas que saben utilizar inteligencia artificial van a reemplazar a esas personas. ¿Sí? Y sobre todo, lastimosamente, nos volvimos una sociedad muy cómoda. ¿Sí? Y ahí es donde yo digo, yo soy muy del tema cultural de cómo pensamos como humanidad. No como personas, sino como grupo, como humano. Y es, de pronto, porque todo lo tenemos a la punta de los dedos, porque todo se volvió muy cómodo, mucha gente se crió con la facilidad de decir, no, pues yo aprendí esto y con esto me defiendo. ¿Sí? Y de pronto los papás de uno, los que somos una generación un poquito más viejita, nos dicen, no, usted tiene que ir a la universidad y estudió ingeniería y no se prepara más y ya con eso, porque así funciona en el mundo de ellos. De cierta manera el mundo cambia muy rápido y los chicos de hoy en día, las generaciones nuevas, como que se acostumbran que todo era muy fácil aprenderlo porque todo lo tenían muy cerca. Y aprenden algo muy rápido, pero no se están adaptando, ¿sí? Y como grueso de la sociedad, mucha gente como dice, yo me volví contador, yo me volví diseñador gráfico, yo me volví arquitecto. Y no se siguen formando. Y ahí es donde está el error, porque ahí es donde viene el otro que sí está formándose, aprendiendo no sé qué, y te hace caer en ese promedio, y ese promedio es el que va, de cierta manera, o adaptarse o va a tener que aprender otra cosa, ¿sí? Porque va a salir del sistema económico de ser productivo. Entonces, a mí me gusta porque nos va a obligar a todos a pensar mucho más, a ser mucho más avanzados, que de cierta manera por ahí hay unas gráficas que publicó Freddy Vega que decían la inteligencia, cómo viene la curva de crecimiento de la inteligencia de la humanidad, y estamos llegando como un valle. Esto nos va a hacer otra vez volver a seguir creciendo como humanidad, pero sí vamos a tener que cambiar el paradigma de que yo aprendí a hacer una cosa y me quedé en eso, ¿sí? Porque te va a alcanzar, no en un año, no en 6 meses, en algún punto, ¿sí? Te van a alcanzar. Y todo, así nosotros estemos liderando compañías y todo, va a llegar pronto un pelado así súper estilo como Kevin y en algún momento nos va a parar por encima si no nos movemos. Entonces es para todos, ¿sí? Entonces ahí es donde yo digo que la vara se va a mover. Es cierto. Inicialmente era muy típico, quizás en la parte, pues, digamos, yo trabajando en la parte de desarrollo de software, me doy cuenta que uno nunca se puede quedar quieto, ¿cierto? Porque las herramientas y todo cambia tan rápido que si tú sales del mercado durante 2 años, cuando vuelvas ya es diferente, desde las herramientas y todo. Pero eso se está pasando ahora a todos los campos. Para todos los campos. A todos los campos. Es decir, y el contador quizás tenía como innovación aprender a manejar el paquete de contaduría. Y ya no más. Pero ahora, pues, si el paquete va a hacer lo que hace el contador tiene que tener algo... No, y pasaba, inclusive el desarrollo pasaba. Yo tengo un amigo que más desarrolló un módulo específico para un e-commerce gigante. Pues él estuvo en el equipo. Entonces ya todo el resto del equipo se movió así por su vida. Pero este man sabe utilizar ese componente y es el único que lo sabe arreglar y lo sabe mover. Pues el man vive tranquilo. Es un desarrollador Java, súper genio, pero se quedó en eso. Que hoy en día le pusieron una gente al lado y me dijo, no, tengo susto. Yo, ¿por qué? Porque es que resulta que este pinche agente ya está haciendo lo que yo hacía. Bueno, pues, no, a todos, o sea, en todos los medios había, de cierta manera la humanidad siempre ha sido como una pirámide, donde arriba siempre está el que más curioso es, y a medida que tu curiosidad, yo digo que es una pirámide que a medida que tu curiosidad y tu gana de aprender y tener conocimiento disminuye, vas cayendo en esa pirámide hacia abajo. Ya el problema es que ese nivel de abajo ya la inteligencia artificial lo va a consumir, o lo está consumiendo, y nos va a mover 1 o 2 niveles más arriba, que no puedes caer ahí.
Claro. Porque sencillamente no eres productivo, no eres valioso para el mercado y no vas a generar valor. ¿Sí? Y digamos, una cosa pues también que podríamos decir es preocupante es que realmente le va mejor con conocimiento que es especializado. Es decir, si tú tienes una maestría, ¿cierto? Entonces el asistente hace pues un trabajo mejor porque él tiene información sobre esas áreas, pues puede ser entrenado en esas áreas de una manera muy eficiente, ¿cierto? Entonces a veces las personas que creían que tenían maestrías y doctorados y que con eso era suficiente para, digamos, estar a salvo de la gente, No. realmente no. El agente tiene una capacidad muy alta de manejo de, ¿cierto? Están aprendiendo de los más genios de nuestro ambiente. También de lo peor, hay que ser claro. Los entrenan con todo lo que rasparon en internet. Entonces ahí hay papers de genios y PhDs y cosas así. Hay cosas que nada que ver, o sea, lo peor de lo peor, skills de lo peor de lo peor. Por eso inclusive hay estudios y hay cuando hacen las pruebas de seguridad de los modelos, los laboratorios serios dicen, no es que me está tratando de engañar, es que está tratando de decirme mentiras porque aprendieron que hay gente que dice mentiras para salirse con la suya y aprendieron esos patrones de pensamiento. Sí, pero hay que tener en cuenta eso. Pero igual, ellos, porque a mí me decía una vez un muchacho en Cali, no, Dani, pero es que la gente sabe programar mejor que yo. Le decía, no. La gente tiene más ideas que tú. Pero tú de pronto tienes una idea que a él no se le ocurre. Entonces, quiero que tú pienses cómo quieres hacer esto, le mapees cómo lo quieres hacer y él lo ejecute. Ya es donde va a cambiar la cosa. ¿Sí? Me estoy yendo muy intenso por un lado, pero básicamente es eso. Es como para dar un poquito más también un comentario sobre que los agentes pueden estar entrenados pues con, digamos, ideas inadecuadas en la internet. La solución a eso es pues los datos sintéticos, en donde podemos... Son peligrosos. Entrenar al asistente, ¿cierto? Sí. Con unos parámetros muy restringidos para que pues no vaya a... Pero cuéntame, ¿cuál es el peligro de los datos sintéticos? Hay estudios que muestran que los modelos, para los agentes de pronto puede funcionar, porque los agentes es cómo utiliza el modelo, ¿cierto? Es la manito, o el bracito, o el ojo. Pero hay estudios que demuestran que cuando tú utilizas data sintética, sobre todo generada por otros modelos, y tratas de entrenar el modelo, no aprende tan bien. Entonces ahí hay un riesgo porque estás introduciendo una cosa que se llama data bias, o no sé cómo decirlo en español. Sí, no, la persona que crea los datos sintéticos tiene ya en su cabeza... Si los crea un humano está bien. ¿Cierto? De cierta manera está bien, porque es lo que hemos hecho toda la vida y lo que hicimos en el invierno de la inteligencia artificial, para poder entrenar modelos de convolución, para hacer regresiones lineales, eso, generamos data sintética basada en data real para poder hacer los modelos de entrenamiento. Ya. Pero lo que yo digo es la data sintética generada por un modelo para entrenar otro modelo. Ahí hay riesgos porque el modelo puede irse hacia ciertas desviaciones que innatamente, como el otro modelo está entrenado para ciertas cosas, le introduce como ese bias, esa predisposición, sería la palabra en español, de irse por una corriente. Entonces cuando tú utilizas datos creados por la humanidad, tú tienes tu propia predisposición o tu propia percepción del mundo y tú plasmas la información de esa manera. Kevin lo mismo, yo lo mismo, los chicos lo mismo. Exacto. Y ahí tiene un universo gigante. Es un entrenamiento muy limitado. Exacto. Cuando se hace con datos sintéticos. Y de pronto te puede salir. Ahí es donde hay que tener cuidado con la data sintética. Ok. Digamos que hace un momento ustedes estaban tocando un tema importante y es la perspectiva que muchas veces tienen las personas o digamos los negocios cuando quieren implementar uno de estos sistemas, por ejemplo, para tener un asistente que atienda a sus clientes y toda esta cuestión. Entonces, en ese sentido, si una empresa quiere empezar, digamos, hoy a implementar inteligencia artificial, ya sea para tener un asistente o implementarlo en otra, digamos, operación de su negocio, ¿por dónde debería empezar? Creo que esta es una parte que tú mencionabas, que era como de tu área, ¿cierto? Pero es relacionado con, bueno, tienes que empezar organizando tus datos, ¿no? Exacto. Hay una imagen muy popular hoy en día, creo que
No sé si es porque yo trabajo con data y todos los algoritmos de todas las plataformas están entrenados para mostrarte lo que tú quieres ver. Pero en LinkedIn últimamente me ha salido mucho una imagen y es muy irónica, ¿no? Entonces, AI first, inteligencia artificial primero, data primero. En un lado sale el edificio yéndose por un lado, porque los cimientos de data están podridos, están malos, ¿sí? Y en otro lado, cuando pones la data, cuando haces el cimiento, muy bien, y encima le pones AI, funciona muy bien. Entonces yo creo que independientemente de la industria, del caso de negocio, de lo que quieras optimizar, si tu data no está bien, y volvemos al tema que estaba hablando antesito de la data sintética, si tu data no está correctamente organizada, ¿sí? Y hay 5 conceptos muy claves para AI. Para AI no importa que tenga la mejor calidad de datos, que esté adquirida cada cierto tiempo, no, que tenga completitud, ¿sí? Que tenga una línea de tiempo, que tenga un contexto, y los otros 2 parámetros se los quedo viendo, pero son 5 parámetros muy importantes que son fundacionales para el AI, ¿sí? Si tienes esos 5 parámetros, ya puedes montar AI, pero eso usualmente ¿qué implica? Que tus datos cumplan esas condiciones, que estén ordenados, que sean comprensibles, que puedas guardarlos, que tengan una linealidad en el tiempo, ¿sí? Y que tengan contexto. Si tienes eso, ¿sí? Ya no necesitas ir a construir, y acá los que son de data me van a matar, yo soy de data, no me odien. Ya no necesitas data lake súper estructurado, pero sí necesitas tener un data lake, un data warehouse, una base de datos, algo, un repositorio donde tengas la información con esos parámetros para poder inventar la inteligencia artificial, ¿sí? Exactamente. Cuando hablas de data, ya data es otro mundo, un poco más, entonces que tienes que tener calidad de datos, que tienes que tener gobierno, que tienes que tener capas, que tienes que tener seguridad, hay un montón de otras cosas que se van a complementar, ¿sí? Y estos 5 son resultado de que tengas una muy buena práctica de datos. Pero si necesitas implementarlo muy rápido, con que tengas esto, puedes ir trabajando mientras construyes y saber que vas a escalar y que a medida que vas a escalar, es lo mismo que un edificio. Yo puedo hacer una casita de 2 pisos y montarle un tercer piso, y montarle un cuarto piso, montarle un quinto piso, pero ya el sexto no me lo voy a aguantar porque el cimiento no lo aguanto. Entonces ahí es donde viene como ese fundacional de, listo, yo puedo ser muy rápido y ir creciendo hasta cierto nivel, mientras voy construyendo por este lado mi edificio, mi cimiento que me va a montar, de manera que yo pueda levantar todo esto que tengo de ahí, conectarlo acá, que cumpla las mismas condiciones y seguir escalando, ¿sí? Yo diría que eso es como lo más importante. Es decir, como la inteligencia artificial es como un cerebro, pues es importante la información que ingresa al cerebro, porque pues él, basado en esas entradas, es que él puede producir salidas. Entonces ahí es donde están los datos. Los datos es lo que entra. Lo que entra al cerebro tiene que estar muy organizado, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, ya sea pues documentos operacionales de cómo funciona el proceso, para que el asistente pues automáticamente pueda seguir esos procesos de manera precisa. Y pues los datos, ¿cierto? En este caso, si es de mercadeo, pues hay que darle información de qué campañas se hacen, ¿cierto? ¿Qué resultados tienen? Contexto. Todo ese contexto para que el cerebro pues funcione de manera óptima. Yo te lo traduzco, porque de pronto lo más muy técnico, lo traduzco a algo que todos aprendemos y todos aprendimos cuando éramos bebés. Porque un niño no camina de primerazo, porque tiene que aprender a gatear y tiene que entender que si yo muevo mi piecito derecho, después tengo que mover mi piecito izquierdo y que tengo que balancearme para que no irme por un lado para el otro. Es lo mismo, tengo que darle el significado, tengo que darle el documento operativo, tengo que darle el proceso. Todo se traduce a lo mismo, ¿sí? Entonces, si tú le enseñas, al igual que uno de niño aprende a caminar, que caminar es una de las cosas más complejas de enseñarle a un robot, ¿sí? Y enseñarle a una inteligencia artificial cómo manejar un robot, por ejemplo. Es eso, es como, hay primero que dar pasitos, hay que gatear, hay que dar pasitos, y ya cuando estamos dando pasitos podemos ir a correr. Todo es un proceso evolutivo, y todos los procesos orgánicos, de hecho. ¿Por qué los agentes crecen tan rápido? Anoche lo leí y fue una conclusión que me quedó sonando y la quería poner hoy. ¿Por qué Anthropic le está ganando al resto de laboratorios? Porque su director no es alguien de tecnología, es un biólogo.
¿sí? Todos los procesos se mueven así. Si nosotros entendemos, y es porque está Scrum es la metodología con la que se desarrollan software. Ajá. Porque Scrum, ¿de dónde nació? De la metodología humana de cómo trabajan los órganos. Fue un estudio que hicieron los japoneses. Ok. Todo tiene que ser orgánico, tiene que ser de cierta manera seguir eso. Lo que tú decías, hay que, para que la gente pueda correr, ¿sí? Lo que tú dices, hay que ir enseñándole, hay que darle todo ese contexto. Y cada pasito que nosotros le vamos a enseñar a darlo muy bien, ¿sí? Entonces hay que tener esa fundación y esa paciencia, Ya, que lo claro. podemos hacer muy rápido, pero siempre toma algo de tiempo, ¿sí? Siempre va a ir mejorando poco a poco. ¿Sí? Hoy en día la curva no es una curva que se demore 8 meses en llegar a madurez pura, pero sí va a tomar 2. ¿Cuánto les toma? 4 o 5 meses, 2 meses, un mes, depende del caso. ¿Sí? O sea, eso Sí. es como que tenemos que ser muy conscientes de eso como humanos, como usuarios y como clientes. Sí. Sí. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos para el entrenamiento pues del restaurante, Ujú. el dueño tiene que darnos información de cómo quiere él que se comuniquen con el usuario. Desde el lenguaje, por ejemplo, hay restaurantes que quieren tener emoticones o de este tipo de cosas. Entonces eso hay que alimentárselo al sistema. Y también depende del esfuerzo que haga, pues, digamos, el gerente del restaurante para hacer esas correcciones iniciales. Y pues sí, puede tomar un mes, ¿cierto? De mirar los diferentes casos para que el asistente pues pueda dar esos primeros pasos, ¿no? Porque cuando él por primera vez pues atiende a un usuario, si él no conoce nada del restaurante, pues no va a dar una atención Exacto. como se le espera, ¿no? Yo tengo una pregunta, ¿cómo te va con los emoticones? Porque me he dado cuenta que desde que salieron esto, nosotros poníamos emoticones para todos, ¿no? Entonces en el entrenamiento ellos, los agentes, los asistentes, te responden con mucho emoticón y a veces ya la gente como que se molesta. ¿Cómo hacen para manejar ese tema en esas implementaciones? Digamos, la parte de los emoticones, primero que todo, viene también de un caso que es un restaurante en Bogotá, que nos dijo que estaba en capacidad, la persona, que es una mujer, de que le dieran disque propina por lo bien que atendía. Decía, yo atiendo a mi cliente también, que me dan propina, por la manera como vendo. Y resulta que ella cree que los emoticones son muy importantes, ¿cierto? Especialmente, por ejemplo, si cometes un error, envías una carita que estás de triste, Ujú. ¿cierto? Que discúlpame, alguna cosa. Y los emoticones ella consideraba que eran valiosos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Generar empatía. generar empatía y podía mover al cliente, pues que está bravo, a otro estado emocional. Sí. Entonces, a partir de allí nosotros los hemos incorporado. Ok. Ahora, esos emoticones no están del todo libres en la plataforma, sino que están realmente como en la parte programática. Ok. Es decir, que el sistema los coloca cuando hay ciertas reglas, pero no hemos probado con decirle haga emoticones libremente porque, No, es que se vuelven locos. ¿Verdad? porque ya dices tú lo que comentas, ¿no? Que puede usarlos incorrectamente. Entonces son más bien usados de manera Estratégico. estratégica. Genial. Mm. No, de hecho yo tuve una amiga que trabajaba en una farmacéutica y siempre se robaba los correos así pasivo-agresivo, entonces mandaba el correo quejándose. Y al final, muchas gracias, y una carita feliz. Nunca tuve un problema con nadie porque ella decía, yo pongo ese emoticón y genera empatía. Como que decía, no, pero no está brava. Pero le ha mentado la madre al que le estaba mandando el correo. Ya.